Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de elaboración de proyectos. Vamos a intentar a través de este curso entregarles algunas herramientas que les pueden ayudar muchísimo a diseñar un proyecto y que ese proyecto tenga un impacto real, que sea realmente exitoso y que pueda tener una feliz culminación. Vamos a hablar sobre todo tipo de proyectos, vamos a hablar sobre los elementos principales que debería estar incorporado en un proceso de elaboración, en un proceso de diseño. Así que les doy la bienvenida. Yo soy el licenciado Gustavo Torres y estaré acompañándoles como tutor, como docente de este curso a lo largo de estas clases que iniciamos el día de hoy con la clase 1. Muy bien, para arrancar directamente con nuestra primera clase, es muy importante situarnos en primer lugar en los conceptos, en los elementos principales que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, ¿verdad? Este curso se trata justamente de cómo adquirir algunas herramientas para hacer, para diseñar, para ensayar, digamos, un proyecto y que ese proyecto realmente sea significativo, que tenga un impacto, que tenga un éxito al culminar y en el proceso mismo. Así que lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué es un proyecto y ahí es muy sencillo cuando hablamos de proyecto, justamente enfocarnos o apoyarnos en la palabra misma, qué significa proyectar, ¿verdad? Cuando eh, hacemos una proyección, estamos mirando a largo plazo qué es lo que eventualmente podría ocurrir. Estamos proyectando, estamos visibilizando qué es lo que podría ocurrir. No sabemos si va a ocurrir efectivamente lo que nos proponemos, pero por eso mismo su nombre técnico es proyecto, es decir, proyectamos un resultado, un producto que queremos lograr y para lo cual nos vamos a poner en campaña para diseñar las estrategias para que ese resultado y ese producto llegue a feliz término, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el proyecto es un esfuerzo temporal, por tanto, que realizamos para crear ese producto, para crear un servicio, un resultado único y está compuesto por un conjunto de actividades que se interrelacionan y que tienen un inicio y un final bien definido, es decir, nosotros tenemos que plantear en qué momento queremos iniciar, tenemos que justificar por qué queremos iniciar en ese momento y también tenemos que darle un tiempo, un plazo de finalización. También ese proyecto tiene que tener un propósito, tiene que tener un fin, tiene que tener un por qué, digamos, estamos diseñando ese proyecto, cuál es nuestro objetivo, qué objetivos queremos alcanzar, qué objetivos grandes, qué objetivos estratégicos, qué objetivos generales, digamos, queremos lograr y lógicamente cuáles son los esfuerzos que vamos a realizar en el camino y que le vamos a colocar como nombres objetivos específicos, es decir, objetivos pequeños que nos van a ayudar a alcanzar ese gran objetivo que tenemos, ese gran cambio que queremos generar a través de un proyecto en un plazo determinado y bajo ciertas restricciones, bajo ciertas limitaciones, como por ejemplo los recursos que vamos a disponer, el presupuesto, lógicamente, que vamos a disponer o que vamos a necesitar, el personal necesario que va a intervenir en ese proyecto, entre otros factores que vamos a ir dando gradualmente a lo largo de esta capacitación. ¿Cuáles son algunas claves para que nuestro proyecto sea exitoso? Bueno, depende mucho de que podamos gestionar ese proyecto adecuadamente, es decir, de cómo manejemos, una vez que tengamos listo, cómo manejemos los diferentes elementos que forman parte del proyecto y que vamos
a estudiarlo también, vamos a analizarlo también. Tiene que haber una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, es decir, tiene que haber una buena comunicación entre la coordinación del proyecto, entre la coordinación del proyecto y los diferentes componentes de los diferentes objetivos, los responsables de que los objetivos específicos se logren, entre la coordinación y los responsables de la comunicación, los responsables de trabajar en campo, los responsables financieros de ese proyecto. Por tanto, es importante construir equipo para gestionar un proyecto. Esa es una de las claves para que el proyecto que estamos poniendo, estamos diseñando y que vamos a poner en marcha sea exitoso. Otro elemento para el éxito es la planificación cuidadosa, es decir, que realmente le demos tiempo para planificar y que no lo hagamos a las apuradas. Generalmente cometemos el grave error de planificar a las apuradas, no darle tiempo a que maduren las ideas, que maduren los diferentes elementos que forman parte del proyecto. Nos apuramos y por tanto corremos el riesgo de que nuestro proyecto fracase. También tiene que tener la suficiente adaptabilidad para enfrentar los desafíos y los cambios durante su desarrollo. Es decir, nuestro proyecto no tiene que ser algo acabado, sí tener una idea clarísima de dónde queremos llegar, pero también darnos el tiempo para que en el proceso de gestión de ese proyecto se puedan adaptar a los diferentes cambios que eventualmente puedan presentarse. De hecho, hay proyectos que duran 1 año, 2, 3, a 5, a 10 años. Y lógicamente, en 1 año mismo, de hecho, existen muchos cambios que se presentan durante el proceso de ejecución del proyecto y ese proyecto tiene que tener la suficiente capacidad. Ese equipo que lleva adelante la gestión de ese proyecto tiene que tener la suficiente capacidad para adaptarse a los diferentes matices que se van a ir encontrando a lo largo del camino de la gestión de ese proyecto. Algunas características principales que debería tener un proyecto son las siguientes, ¿verdad? La temporalidad, en primer lugar, es una característica fundamental. ¿Por qué? Porque todo proyecto tiene que tener un inicio y un final bien definido. O sea, empezamos en el 2023, en agosto, en septiembre mejor del 2023, y cerramos en septiembre del 2024. Así tiene que ser diseñado el proyecto, ¿verdad? Tiene que estar bien definido cuándo se inicia y cuándo termina. Tenemos que limitar el tiempo. El proyecto no puede ser de una duración ilimitada. Debe cumplir con los objetivos establecidos dentro de un plazo determinado. Nosotros nos proponemos cerrar en septiembre del 2024 nuestro proyecto, por tanto, tenemos que esforzarnos y elaborar las estrategias necesarias para que todos los objetivos y las metas se logren en ese periodo de tiempo. Otra de las características principales del proyecto es su singularidad, es decir, cada proyecto es único, irrepetible. ¿Por qué? Porque tiene que lograr un resultado específico que puede y debe, de hecho, diferenciarse de otros proyectos anteriores futuros. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos sencillamente copiar el famoso copy-page, copiar, pegar un proyecto y creer que eso nos va a generar un impacto o un éxito, ¿verdad? Un proyecto tiene que ser genuino y repetible, ¿verdad? No podemos copiar, tenemos que basarnos en evidencia, en características y en el contexto en el cual desarrollamos ese proyecto. Otro elemento es que tiene que tener, otra característica, que tiene que tener objetivos muy claros, ¿verdad? Los objetivos basados, lógicamente, en los problemas que queremos atacar, que queremos resolver. Por tanto, los proyectos tienen que tener metas y objetivos bien definidos y esas metas que establecen lo que se pretende lograr al finalizar el proyecto. Tenemos que tener bien claro
qué es lo que queremos lograr cuando el proyecto culmine, ¿verdad? De eso se trata el hecho de tener objetivos claros. También los recursos son limitados. Esa es una característica muy importante también porque el tiempo, el dinero, el personal y los materiales que intervienen en el proceso de elaboración y en el proceso de gestión de un proyecto son limitados, y deben ser utilizados de manera eficiente para lograr esos objetivos. Otro elemento es la interdisciplinariedad, es decir, que los proyectos siempre tienen que tener e involucrar diferentes equipos y especialidades que intervienen cada uno desde su área, desde su conocimiento, para el fortalecimiento y para que todas las áreas tengan personal y el conocimiento suficiente en torno a el proceso de ejecución de ese proyecto, ¿verdad? Otra de las características son los riesgos, porque todos los proyectos implican un cierto nivel de incertidumbre. No sabemos qué es lo que nos puede deparar. Si bien es cierto, nos adelantamos, hacemos un esfuerzo, un ejercicio para adelantarnos a los hechos, siempre va a haber un nivel de incertidumbre y de riesgos. Por tanto, estos riesgos tenemos que atender de tal forma a mitigar esos riesgos y a encararlos y a enfrentarlos, ¿verdad? Otra característica es la planificación y la organización. Lógicamente, si hablamos de proyecto, estamos hablando de que estamos teniendo un sistema, una metodología, una sistematicidad para planificar y para organizar exactamente todo lo que vamos a realizar, que ningún detalle se quede por el camino. Así que es una característica importante, fundamental del proyecto, que haya planificación de organización y que sea cuidadosa, adecuada, de todas las actividades que se realicen. Otra característica son los resultados concretos. ¿Por qué? Porque tenemos que adelantarnos y colocar en perspectiva los resultados, los productos concretos que queremos lograr cuando empezamos a diseñar el proyecto. ¿Para qué queremos o por qué estamos haciendo este proyecto? Porque queremos lograr resultado A, resultado B y resultado C. Es decir, cambios concretos, ¿verdad? Es decir, productos que genere el desarrollo, la gestión de la ejecución de este proyecto, ¿verdad? La colaboración también es fundamental porque todos tienen que colaborar, todos los equipos, todas las personas deben trabajar en conjunto. Un proyecto no se puede llevar adelante sin la colaboración y sin un trabajo en equipo. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que ningún proyecto debe ser diseñado, de hecho, y mucho menos ejecutado sin un proceso de evaluación y control, un proceso de evaluación y monitoreo. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que monitorear permanentemente si estamos logrando los objetivos que nos propusimos, si estamos logrando los indicadores que nos propusimos, que vamos a hablar un poco más adelante, y tener un poco la visión de la totalidad de manera permanente en el proceso de desarrollo, y al finalizar el proyecto realizar o de manera intermedia y al fin del proyecto realizar una evaluación de tal manera a recoger no solamente los resultados, sino también las experiencias, los aprendizajes, los logros, los fracasos que hemos podido observar durante el proceso de diseño. Finalmente, también es importante hablar sobre los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, ¿verdad? Y ahí lo más fundamental son los objetivos, ¿verdad? Los objetivos que son los resultados específicos que queremos alcanzar al finalizar el proyecto. Y estos objetivos, de hecho, tienen algunas características que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Estas características son las siguientes. Los objetivos que nos proponemos son, digamos, los lugares o los productos, los resultados que queremos lograr
una vez que finalice el proyecto, ¿verdad? Y estos deben ser bien claros, tienen que ser medibles, es decir, se tiene que poder medir, cuantificar, digamos, tienen que ser alcanzables, por tanto no podemos poner objetivos eh, muy ideales, digamos, sino tienen que ser objetivos que realmente podamos alcanzar, tienen que ser relevantes, es decir, tienen que ser importantes esos objetivos y tienen que tener un plazo definido. Para eso hay una metodología sencilla para que reúne estas características que tienen los objetivos y se lo denomina SMART, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y ahí vemos en esta columna en rojo justamente la S que significa specific, que es específico, ese objetivo tiene que ser específico, measurable, que es medible, que tiene que poder ser medido, poder ser cuantificado, ¿verdad? No puede ser un objetivo que quede al aire. Achievable, que es alcanzable, que quiere decir que tenemos que poder alcanzar esos objetivos que nos proponemos. Realistic, que tiene que ver con que ese objetivo tiene que ser realista, no puede ser algo demasiado idealista, algo inalcanzable, etcétera. Y time bound, que tiene que ver con la duración limitada de un proyecto. Entonces, estos son los famosos conocidos como objetivos SMART, ¿verdad? Que son, SMART viene en el sentido de las características que debería de tener todo objetivo, ¿verdad? Que tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y debe tener una duración limitada. Otro de los elementos fundamentales del proyecto son los alcances, o sea, el alcance que tiene que tener. Y el alcance no es otra cosa sino el conjunto de las actividades, de los productos, de todos los entregables, como se dice. Los entregables serían los productos, es decir, lo que vamos a entregar, digamos, a los beneficiarios de ese proyecto y los límites que tiene el proyecto, ¿verdad? Ahí es importante establecer qué vamos a incluir y qué va a quedar fuera del proyecto para evitar desviaciones. Otro de los elementos de los cuales ya hablamos también son los recursos, ¿verdad? Lo que necesitamos para implementar un proyecto, ¿verdad? El personal, el tiempo que necesitamos, el dinero, el presupuesto que tenemos que conseguir, gestionar, incorporar, el equipo que necesitamos para llevar adelante ese proyecto y los materiales. Y otro de los elementos también fundamentales tiene que ver con la planificación, que también hablamos con anterioridad, pero que no obstante es muy importante, digamos, reforzar la idea de la planificación. ¿Por qué? Porque implica la elaboración sistemática del proyecto, de un cronograma detallado de todas las actividades, su duración estimada y la asignación de los recursos necesarios para cada tarea. Y además también otro de los elementos fundamentales tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Que es la estimación de los costos asociados al proyecto, es decir, los costos directos que tiene que ver con los materiales, el personal, el equipo, como los costos indirectos que eh, imprevistamente puedan generarse en el proceso de ejecución del proyecto. Fíjense que nuevamente y hacemos un refuerzo al hablar de los riesgos que eh, podrían, digamos, aparecer en el proceso tanto de diseño como principalmente de la gestión del proyecto. Y esos riesgos son los eventos inciertos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Si identificamos, o sea, es muy, muy importante identificar esos riesgos, a qué riesgos estamos expuestos a la hora de ejecutar un proyecto productivo, un proyecto financiero, un proyecto social, ¿verdad? Un proyecto económico, un proyecto, digamos, arquitectónico. Siempre es importante hacer ese análisis de riesgos, identificar esos riesgos, evaluar y gestionar. ¿Qué significa o qué implica gestionar esos riesgos? Implica que
vamos a adelantarnos a los hechos, vamos a establecer una serie de medidas que van a permitir que esos riesgos no se produzcan, no se efectivicen, o si se producen, que recibamos el menor impacto posible, ¿verdad? Tiene que ver mucho, por ejemplo, en proyectos de desarrollo, cuando hablamos de proyectos productivos, por ejemplo, los riesgos están vinculados al clima principalmente. Por tanto, mi proyecto tiene que establecer acciones para mitigar esos eventuales riesgos que podrían presentarse. Un cronograma es un elemento fundamental, es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que representarnos visualmente todo el plan del proyecto, mostrando las fechas de inicio y cierre de las actividades y de todas las dependencias que van a trabajar en el proyecto. Y lo que dijimos también, tenemos que contar con un equipo de trabajo interdisciplinario, cohesionado, que haya un espíritu de equipo, un trabajo de equipo, y que realmente los roles estén bien definidos. Y entonces cada uno de los que forman parte del equipo de trabajo sabe perfectamente lo que tiene que realizar y en qué momento principalmente, ¿verdad? También la comunicación entre todos los que forman parte del equipo es muy importante, es clave. Y también aquí es muy importante tener en cuenta que hay partes interesadas en el proyecto. Es decir, por ejemplo, los beneficiarios, es decir, las personas que van a recibir el beneficio de ese proyecto. Es fundamental que haya una comunicación entre quienes coordinan el proyecto y esas personas beneficiarias. También las personas que van a invertir en el proyecto, que van a financiar, si hay agencias de cooperación que van a financiar ese proyecto, si hay ONGs, si se van a recurrir a fondos del Estado, etcétera, ¿verdad? Es muy importante que se mantenga un nivel de comunicación importante entre todos los afectados, entre todos los interesados, digamos. También, como dijimos, el seguimiento y control para asegurarse de que todo esté como se planificó, y si surgen desviaciones, se realizan las acciones que reorienten la estrategia, digamos, de ese proyecto. Y finalmente, una evaluación y cierre para analizar los resultados, aprender de las experiencias y cerrar adecuadamente todas las actividades. Estos son elementos que forman parte fundamental del proceso de diseño de proyectos, eh, digamos, como ideas fuerza, como refuerzo de lo que se espera de un proyecto que realmente sea o que tenga un perfil de proyecto exitoso, que esté bien organizado y que esté bien planificado, y que principalmente se adelante a los posibles riesgos y a los posibles problemas que eventualmente se puedan presentar en el proceso de gestión de ese proyecto, en el proceso de ejecución. Algunos tipos de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, lógicamente hablamos de proyectos de todo tipo, pero algunos de esos proyectos, por ejemplo, son proyectos de construcción que involucran la creación de infraestructuras, de carreteras, de puentes, edificios, etcétera, y que tienen que ver con inversiones inmobiliarias, con obras de infraestructura vial, en fin, proyectos que tienen como principal actividad construir, digamos, infraestructura en ambientes, digamos, que anteriormente no lo tenían, o, digamos, estaba dominado todavía por factores, digamos, de la naturaleza, ¿verdad? Que tiene que ver con la apertura de caminos, un montón de obras de infraestructura, etcétera. Y también están los proyectos de desarrollo de software, que está vinculado al mundo de la tecnología y que está enfocado en la creación y mejora de aplicaciones y programas informáticos. También están los proyectos de investigación científica que se realiza en los ámbitos académicos, principalmente para, digamos, aportar un nuevo conocimiento a las ciencias, en un proceso donde se explora, se estudia, se analizan fenómenos naturales, sociales, tecnológicos,
jurídicos, en fin, un montón de elementos que configuran, digamos, lo que se considera un proyecto de investigación. También están los proyectos de desarrollo social, cuando hablamos, por ejemplo, de construcción de viviendas sociales, proyectos de agua, de infraestructura que beneficia a comunidades, proyectos viales incluso. ¿Por qué? Porque buscan generar, pero mejorar las condiciones de vida de grupos comunitarios específicos, buscan mejorar la calidad de vida de esos grupos, eh, generalmente en situación de pobreza o pobreza extrema, mediante programas sociales, educativos, financieros incluso, ¿verdad? También están los proyectos de marketing y publicidad, que está dirigido a promocionar, a publicitar productos, servicios a través de campañas y estrategias publicitarias. Están los proyectos de energías renovables, que se centran principalmente en la implementación de fuentes de energía que sean sostenibles, por ejemplo, proyectos de energía solar, energía eólica, hidráulica y otros. Están también los proyectos de eventos que por su magnitud requieren realizar todo el proceso de diseño de un proyecto como lo hacen cualquier otro ámbito, y que está focalizado principalmente en la organización de eventos como conferencias, ferias, conciertos, bodas, todo tipo de eventos, ¿verdad? Están también los proyectos ambientales que buscan conservar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad, y por tanto requieren justamente recurrir a los elementos, características, formatos, esquemas de la elaboración de proyectos, ¿verdad? Están también los proyectos de expansión empresarial, que se enfocan en la apertura de nuevas sucursales, de negocios, de empresas, el lanzamiento de nuevos productos o la expansión a nuevos mercados. Están los proyectos de investigación y desarrollo, que están orientados a la creación y mejora de productos y procesos o tecnologías innovadoras. Los proyectos de infraestructura tecnológica, que están muy en boga últimamente, con las telecomunicaciones, en donde se implementan y actualizan los sistemas de tecnología, información, redes, servidores, etcétera. Los proyectos educativos, que son diseñados para la mejora continua de la calidad educativa, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, estos son un poco los tipos de proyectos que podríamos eventualmente explorar, ¿verdad? Y que tenemos a disposición también para analizarlas y estudiarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los pasos, o cuáles son los pasos, los elementos que tenemos que seguir para diseñar un proyecto, ¿verdad? En la apariencia son bastante sencillos, son bastante prácticos, ¿verdad? De hecho, vamos a ir profundizando en el proceso de cómo elaborar concretamente un proyecto, pero estos son los pasos que deberíamos de dar para diseñar un proyecto, ¿verdad? En primer lugar, hay que identificar el problema principal, ¿verdad? Muchos también lo llaman oportunidad, ¿verdad? Desde el punto de vista del emprendedorismo, por ejemplo, es una oportunidad de encontrar un problema, ¿verdad? Pero los proyectos sociales o proyectos económicos, financieros o que van a estar destinados a programas sociales, lo primero que tenemos que hacer es detectar ese problema o esa oportunidad, ¿verdad? Si no detectamos ese problema, difícilmente vamos a poder diseñar un proyecto, y difícilmente ese proyecto sea realmente y que tenga un impacto y que tenga un éxito, digamos. Entonces, paso uno, fundamental, primordial, es identificar el problema que se desea resolver o la oportunidad que se desea aprovechar en el proyecto. Esto implica que hay que comprender cuál es la necesidad y la demanda que existe y cómo tu proyecto puede satisfacer esa demanda o puede resolver ese problema. En segundo lugar, tenemos que realizar un análisis de la viabilidad, ¿verdad? Es decir, evaluar la viabilidad del proyecto en términos técnicos, es decir, si ese proyecto es posible llevarlo a cabo, si no es muy descabellado
llevarlo a cabo o es imposible desde el punto de vista financiero o de recursos disponibles, ¿verdad? Otro paso es establecer los objetivos y metas, ¿ve? Pero se dan cuenta que es el tercer paso recién establecer el objetivo. ¿Por qué recién está en el tercer paso? Porque lo primero es identificar el problema y en base al problema vamos a alinear nuestro objetivo. Un objetivo y las metas, lógicamente, no son otra cosa que resolver el problema que se plantea el proyecto, ¿verdad? Por tanto, el tercer paso recién es establecer los objetivos y las metas, ¿verdad? Es decir, objetivos específicos que se desea alcanzar y estos objetivos, como dijimos anteriormente, deben ser objetivos SMART. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y que tienen que tener un plazo determinado. El siguiente paso es la identificación de stakeholders, ¿verdad? Los stakeholders, ¿qué es lo que son? Son las partes interesadas. Todos los actores que se involucran o que van a estar involucrados en el proyecto deben ser identificados, ¿verdad? Todos los beneficiarios, todos los que van a colaborar en la ejecución, todos los que van a financiar, todo lo que van a incluso empujar, que es un poco lo que forma parte de algo que se denomina sinergia, ¿verdad? Es fundamental que podamos identificar a todos los actores que van a intervenir en un proceso de ejecución de ese proyecto. Entonces, tenemos que identificar a las partes interesadas que estarán involucradas o afectadas por el proyecto y esto puede incluir, lógicamente, clientes, colaboradores, proveedores, comunicadores, entre otros. El siguiente paso es la planificación y la planificación implica el desarrollo de un plan detallado que incluya las actividades, el cronograma, los recursos necesarios, los responsables de cada tarea y los indicadores de éxito. Y también tenemos como siguiente paso es elaborar un presupuesto. Eh, Su nombre, de hecho, al colocar el pre, ¿verdad? Quiere decir que es antes, ¿verdad? Antes de un supuesto. Supuestamente queremos que ocurran ciertos acontecimientos, por tanto yo me voy a adelantar y voy a darle una medida monetaria a todo lo que voy a necesitar para el desarrollo de este proyecto, ¿verdad? Por tanto, ese presupuesto debería estimar los costos asociados al proyecto, incluyendo materiales, equipo, personal, entre otros, y calcular asegurando que los recursos estén disponibles y se utilicen de manera eficiente. También tenemos que hacer un análisis de riesgos que ya mencionamos, en donde vamos a identificar los posibles riesgos que pueden afectar al proyecto y vamos a establecer algunas estrategias para mitigar o manejarlos cuidadosamente o adecuadamente. Luego viene la etapa o el siguiente paso es la ejecución, es decir, fíjense que antes de ejecutar el proyecto hay unos 6, 7 pasos, así que la ejecución ya es un paso que debería de funcionar casi automáticamente. Lógicamente que es un proceso analítico y de eh, aprendizaje permanente, pero si tenemos un buen diseño de proyecto, la ejecución de ese proyecto ya debería ser fácil, ¿verdad? Entonces se pasa a la etapa de implementación del proyecto asegurándose de seguir el plan y las actividades definidas en la fase de planificación. Por eso es importante que cada cosa esté planificada de tal forma que cuando empiece a ejecutarse el proyecto, todos sepan qué hacer y todas las acciones estén bien detalladas de tal manera que si una persona sale del proyecto y entre otra persona nueva que no ha estado en el proceso de diseño, pueda comprender y pueda ejecutar tranquilamente y sin problemas un proyecto determinado. El seguimiento y control que tiene que ser continuo del progreso del proyecto, comparando siempre los resultados que se van obteniendo con los objetivos establecidos, porque tenemos los objetivos que ya están establecidos y lo que vamos a controlar es si es que estamos cumpliendo con esos objetivos, ¿verdad? Si encontramos que algunos objetivos o resultados se están
atrasando o no se están cumpliendo, se pueden interponer, digamos, o realizar correcciones y ajustes en el proceso, durante el proceso de diseño. Y finalmente la evaluación y cierre, del cual hablamos, tenemos que realizar al finalizar el proyecto una evaluación global para saber si cumplimos o no con los objetivos y el rendimiento del proyecto. Ahí también, como decíamos anteriormente, extraemos las lecciones aprendidas y aseguramos un cierre adecuado de todas las actividades y responsabilidades. Eventualmente, y suele pasar que hay proyectos que nuevamente se vuelven a abrir, por tanto, ahí implica la realización de una buena evaluación y un buen cierre, de tal forma a que si se vuelve a reabrir un proyecto determinado, no se cometan los mismos errores y se pase, digamos, se avance en el progreso del proyecto. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que realicen las tareas que están previstas en la plataforma y que realicen las lecturas correspondientes también de los materiales que les vamos a entregar. Muchísimas gracias y hasta la siguiente clase.